en México, le pedimos a las y los servidores públicos apegarse a la normatividad vigente en materia electoral que les fue informada previamente. Asimismo, le recordamos a toda la audiencia que cualquier opinión vertida durante este evento es responsabilidad de la persona que lo emite y no representa la postura institucional de este Centro Público de Investigación. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este evento. Agradecemos su presencia en esta sala y también a quienes nos siguen a través de alguno de nuestros canales online. Para mí es un gran gusto estar el día de hoy moderando esta mesa. Por cuestiones de agenda, la doctora Ruth no pudo estar el día de hoy aquí, pero con mucho gusto participaré aquí únicamente con la moderación. Me toca el papel de estar cortando el tiempo, que no me gusta mucho, pero bueno. Estamos aquí para hablar sobre el libro Filosofía de la Economía, una introducción a problemas metodológicos de racionalidad y político-morales de la economía moderna, el cual fue coordinado por nuestro compañero Josafat Hernández Cervantes y por Luis Enrique Segoviano Contreras. Este libro, seguramente algunos de ustedes ya tuvieron oportunidad de ver un poquito de qué va, pero bueno, pues simplemente vamos a comentar que es un libro que aborda la interacción entre la economía y la filosofía con un enfoque que es muy distintivo, ¿no? Justamente, bueno, pues aquí seguramente ahondarán en los comentarios sobre la particularidad que representa esta publicación y bueno, que es una publicación pues de un acceso abierto, lo cual es también pues muy importante para su difusión. Para comenzar con estas participaciones, vamos a dar un espacio aproximadamente de 15 a 20 minutos para cada una de las personas que van a comentar este libro. Y bueno, empezaríamos con la participación de nuestro secretario académico, el doctor Saúl Mendoza Palacios. Me voy a permitir leer muy brevemente una reseña. Saúl es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Ingeniería por la UNAM y doctor en Matemáticas por el CINVESTAF. Es investigador de programa en el Centro de Estudios, perdón, fue investigador de programa en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, ingresó al CIDE como investigador en enero de 2022 y fue nombrado encargado de despacho de la Secretaría Académica en septiembre de 2022. A partir de diciembre de 2022 es secretario académico de esta institución. Sus líneas de investigación son juegos dinámicos, control óptimo, matemáticas de la decisión y procesos de industrialización. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales, entre ellas Journal of Mathematical Analysis and Applications y bueno, muchas otras que, perdón, pero no voy a mencionar para no robar tiempo. Pues adelante, Saúl, si quieres comenzar. Les agradezco una disculpa. Estoy en representación también del doctor José Romero y me permití hacer unas pequeñas notas ya que no tuve mucho tiempo de preparar en las mejores condiciones la lectura del libro. Y me voy a permitir leer algo que se escribió con respecto al libro y que me parece interesante retomar. Filosofía de la economía, una introducción a problemas metodológicos de racionalidad y político-morales de la economía moderna, coordinado por Josafat Hernández y Luis Enrique Segoviano. Es una de las obras de gran alcance que aborda la interacción entre la economía y la filosofía con un enfoque único, en donde la economía impacta casi todos los aspectos de la vida social, política. Este libro ofrece una exploración profunda de cómo las teorías económicas y las prácticas están profundamente enraizadas en consideraciones filosóficas. La estructura del libro y el enfoque metodológico, prácticamente el libro está dividido en 3 partes, cada uno aborda un conjunto específico de cuestiones que son fundamentales para la comprensión
moderna de la filosofía económica. Esta estructura no solo facilita la navegación a través de complejos debates y teorías presentados, sino que también refleja la intención de los editores, que ofrece un enfoque comprensivo y sistemático a los problemas que conecta la teoría económica y la filosofía práctica normativa. En la primera parte, que se llama Teoría, Metodología y Modelación en Economía, en esta sección del libro sirve como un fundamento sólido para el resto de la obra, ofreciendo a los lectores una perspectiva histórica y contemporánea sobre los supuestos metodológicos y filosóficos que influyen en la modelación económica. Cada capítulo dentro de esta sección aporta una pieza crucial al rompecabezas, con Josafat Hernández abriendo el debate con un análisis exhaustivos de las etapas históricas del realismo en los supuestos, la contribución de Jorge Eduardo Flagel sobre las concepciones aislacionistas y la discusión de Camila Orozco sobre las influencias institucionales en la economía. Ofrecen un análisis riguroso sobre la teoría económica que se ha desarrollado en diferentes contextos. En la parte 2, que habla de racionalidad, agencia y modelos y toma de decisiones, se profundiza en la relación entre la teoría económica y el comportamiento humano. En esta sección se examinan cómo las nociones de racionalidad y agencia se modelan y utilizan en la toma de decisiones económicas, desde la explotación de Luis Enrique Segoviano Contreras del principio de interés propio hasta el análisis de Alejandro Hortal de cómo la economía del comportamiento puede informar políticas públicas más efectivas. En esta parte del libro se desafía a los lectores a reconsiderar lo que significa tomar decisiones racionales en un contexto económico. En la tercera parte del libro, titulada Problemas políticos, sociales y morales de la economía, en esta última sección del libro es posible, posiblemente es la parte más provocativa del libro, aborda directamente los dilemas éticos y políticos que surgen de la práctica económica, los capítulos de Francisco Álvarez sobre Amartya Sen y Sandaram Maresi, y Ruth Puntilsnik sobre Adam Smith, no solo son académicamente rigurosos, sino también son increíblemente relevantes para los debates contemporáneos sobre justicia social y económica. La discusión sobre el ingreso básico universal y la economía feminista amplía aún más el enlace en esta sección, presentando versiones innovadoras y críticas de cómo la economía puede servir mejor a la sociedad. En particular, quisiera enfocar un poquito el capítulo de Josafat, donde ofrece una visión exhaustiva del debate en torno al realismo de los supuestos en economía, inicialmente instigando por Milton Friedman. En este análisis se puede expandir aún más y considerar dimensiones adicionales que ha afectado la teoría económica y práctica de la economía global. Algo que me parece interesante, más allá de seguir leyendo las notas, es que en México al menos, y creo que en general en un buen tiempo, el debate del pensamiento económico moderno ha quedado un poco congelado. Creo que es una de las aportaciones mayores del libro en este aspecto, donde se recopilan una serie de ideas y, como ya se mencionó, dividida en tres partes, y creo que forma parte de lo que los economistas en general tal vez hemos dejado de hacer en discutir, más allá de la parte teórica, también tener una parte filosófica, de la cual se nos ha olvidado también parte de los orígenes de la teoría económica, y creo que es bueno retomar esta travesía, porque la teoría económica siempre va evolucionando a distintos aspectos, ¿no? Y bueno, no sé si con esto doy por concluida mi plática, no sé, por favor, Mónica, si quieres. Bueno, pues muchas gracias a Saúl por estas reflexiones. A continuación vamos a tener la participación de la maestra Lorena Rodríguez León. Me voy a permitir leer su semblanza. Perdón. Perdón, ok.
Sí, sí. No hay problema, perdón. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a pasar con la participación del maestro David Fonseca Corral, que entonces ahora sí me voy a permitir leer una breve semblanza sobre él. Él actualmente es director de enlace, seguimiento y vinculación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración Frontera Sur. Presidente electo del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México de 2023 a 2025, integrante de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Ha desempeñado diferentes cargos públicos en el Consejo Estatal Electoral de Sonora, el Gobierno de la Ciudad de México, el Senado de la República, Fonatur y Segov. Funció como representante de Segov en las mesas de seguridad nacional del Tren Maya, enlace con Fonatur en las obras del Tren Maya. 15 años de experiencia en el Senado de la República como asesor legislativo y secretario técnico de política económica del GPPRD, que igual nos puede decir qué es. Ha participado en los principales debates de reformas políticas y económicas estructurales del país. Él tiene una maestría en economía financiera en la UNAM con especialidad en política monetaria y mercados financieros y un doctorado en proceso de titulación en migración y remesas y bueno, además de múltiples diplomados y reconocimientos. Le doy la palabra al maestro David. Muchas gracias. Antes que nada, nuestro agradecimiento de compartir la mesa con el público que nos acompaña en redes. Es un honor estar con los coordinadores del libro y los representantes de dos grandes instituciones, la doctora Lorena Rodríguez, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿sí? En representación del doctor José Romero TH, mi estimado Saúl, se hace honor. Sí, perfecto. Así como los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Mónica Santillán y el doctor Luis Enrique Segovia. Ok, el primer acercamiento con la obra del día de hoy fue una invitación del doctor Josafat Hernández a un seminario de filosofía al cual, y me apena reconocer, me fue imposible participar. Y como todas las buenas ideas con disciplina, hoy nos reunimos para comentar el fruto de ese ejercicio académico. Un libro titulado Filosofía de la Economía, una introducción a los problemas metodológicos de racionalidad y político-morales de la economía moderna. Cuando el doctor Josafat me hizo la invitación a esta mesa, la respuesta era obligada con el investigador, porque estoy convencido que existe un relajamiento de la disciplina del pensamiento económico. Esta ola generacional que construye metodologías alrededor de 20 palabras en las redes sociales, sin mayor debate que el número de likes o tendencias, donde la primer baja de guerra es la verdad, el método y la historia. En mis comentarios preliminares de esta participación me hice 3 premisas al momento del contacto con la obra, que tenemos que confrontar los autores, los lectores y las instituciones académicas que nos acompañan el día de hoy. La primera, ¿cómo explicar a esta generación de la necesidad de regresar a los clásicos del pensamiento de la filosofía de la economía para enfrentar los problemas contemporáneos del sistema capitalista, que a pesar de todas las crisis del cambio de paradigma actual, se mantiene vigente, con signos vitales de alta presión, con estrés, perdió condición física con la crisis de 2009, con la crisis sanitaria de 2020, pero el sistema capitalista está vigente como ideología, política, económica y forma de vida. Todo esto a pesar de la alta concentración histórica que ha generado el sistema, ¿sí? A pesar de la desigualdad que está generado a nivel global. Y aún seguimos sin contestar las grandes preguntas al cual estamos convocados como diseñadores, como filósofos, como politólogos, como sociólogos. ¿Sí? ¿Es o no es el mercado el mejor mecanismo de organización social? ¿Hay alternativas viables? ¿Las tenemos? La segunda premisa de carácter institucional, y la pongo sobre la mesa. La filosofía de la economía es un método didáctico de investigación vigente para analizar el comportamiento del capitalismo. Estoy convencido que sí. Las instituciones académicas son espacios de pluralidad ideológica que tienen la responsabilidad en la construcción de un pensamiento crítico, ¿sí? Como esta mesa de trabajo, la responsabilidad de salvaguardar el pensamiento económico. La tercera premisa, los planteamientos de los autores.
¿Cumplieron o no cumplieron desde el campo de la filosofía económica a dar claridad al ruido, a la polarización o la estridencia que se vive alrededor de los grandes trazos del modelo político-económico de nuestro país? Adelanto mis palabras por la currícula de los autores, que quizás rocen la responsabilidad de desatar un debate en la mesa y se ocupa más tiempo del que uno dispone. Cuando uno se acerca a la obra, son tres grandes secciones: la teórica, metodológica, aquella que tiene que ver con la racionalidad, agencia y modelo de toma de decisiones, y la tercera, que no por estar en el último lugar, es menos importante: problemas políticos, sociales y morales de la economía. Recomendamos ampliamente hacer un esfuerzo al momento de lectura de identificar los vasos comunicantes que se dan entre los autores de manera temática. En la primera sección, que comienza con el doctor Josafat, titulado Una perspectiva histórica sobre el debate de realismo de los supuestos en la economía, el autor revisa el artículo clásico de Milton Friedman de 1953. Cuestiona la premisa de que los supuestos de la teoría neoclásica de competencia perfecta no ocupan de la realidad. Y como buen escritor, Josafat, además de analizar, confronta a Friedman con Robinson y con Chamberlain, conocidos post-keynesianos. Josafat organiza la obra de Friedman en tres grandes periodos de trabajo, de los cuales llama la atención la parte empírica logística y la instrumental realista. El autor, ¿sí?, confronta, acorrola la tesis de que no importa lo real de los supuestos teóricos, siempre y cuando el modelo tenga la capacidad de predecir. Una confrontación entre lo teórico y lo práctico. Hay un segundo artículo: las concepciones aislacionistas de los modelos en economía y algunos de sus principales problemas. Superó el tema de los supuestos irreales. El provocador, doctor Jorge Eduardo Flagel, se sube al ring apoyándose en las obras de Nowak, Cartwright y Mackey para exponer la debilidad disciplinaria para construir modelos económicos. Nowak desarrolla una crítica a partir de la interpretación de la obra de Karl Marx, usando los recursos de idealización y concentración, con énfasis en la realidad empírica para entenderla. Luego pasa a Cartwright. Defiende la necesidad de contar con una noción fuerte de causalidad, para la cual incorporó la noción de capacidades. Parte de este trabajo de revalorización surgió del conocimiento que las propuestas basadas en regularidades o leyes nuevamente son importantes al momento de crear modelos, con el proceso de abstracción y el proceso de concentrización. Y da un gran salto, ¿sí?, con Mackey, que plantea que los modelos y los experimentos tienen la capacidad de aislar y neutralizar el efecto de las variables que no son de nuestro interés. Jorge Eduardo Flagel es un provocador. Expone en la parte final de su artículo la validez o no de usar supuestos irreales, a partir de un debate entre Mackey y Cartwright, cuyo desenlace lo dejo a criterio de los lectores. Podríamos continuar con el artículo de diferenciación y demarcación, ¿sí?, de Camila Orozco, quien plantea un corte histórico sobre la legitimidad de ser un economista. Y quiero poner bastante atención porque ella habla sobre el nacimiento de la sociedad de econometría, que parte del entusiasmo de Fisher, Frisch y Rose de introducir las matemáticas a la teoría. Pero en la práctica, autores como Gottman defienden vehementemente la controversia medición sin teoría, ¿ok? Que en la práctica, llevados por los economistas ortodoxos, es un mecanismo para diferenciarse frente a otras expresiones teóricas. Como ustedes se podrán dar cuenta, para ellos el monopolio de reconocer desde la sociedad de econometría a la economía auténticamente científica y diferenciando su aproximación de concepciones rivales. En otras palabras, también hay monopolio y clases entre los economistas. Continuamos con el principio, con el tema, la parte 2 del libro, que tiene que ver con la racionalidad. Y teniendo aquí al maestro Luis Enrique Segoviano Contreras, él se convierte en un gran depredador, acecha, aborda y ataca el corazón de la teoría neoclásica a partir de Kolov, Janov,
¿sí? Para demostrar que la introducción del dilema social en los modelos de toma de decisiones individuales, como la teoría de juegos, aplicada a bienes públicos, solamente genera una tensión que resulta quizás a manera individual la más eficiente, pero a nivel colectivo conduce a todos a un peor resultado. Este artículo, el autor, metodológicamente similar al doctor Josafat, se confronta en cada supuesto de la teoría de la racionalidad. No deja títere con cabeza, dado que los ciudadanos son vistos como agentes racionales que no tienen una preocupación genuina ni un interés moral para otros. Pero el artículo, a reserva de su desarrollo posterior por el autor, creo que en el fragor de la batalla por desmantelar el modelo de agencia racional, olvidó un punto central desde mi perspectiva. El mercado no reconoce en el proceso de asignación de bienes públicos o de asignación de precios al ciudadano. No, el mercado solamente reconoce quien tiene un ingreso. Y aquí la gran discusión del papel del Estado. Y por respeto al moderador y al implacable tiempo, tengo que hacer un salto obligado al capítulo 9 para poner sobre la mesa un tema de profundo interés para todos. Justicia distributiva, ¿sí? De Fernando Moret. Hace un gran esfuerzo para exponer 4 de las 6 principales normas de justicia distributiva: la igualdad libertaria, el socialismo, la igualdad mínima y el utilitarismo. Pero particularmente hay 2 temas que tenemos que revisar de manera paralela. 2 conceptos claves: el sistema económico y el tipo de organización económica, administrativa y política llamada Estado. Un tema fundamental sobre los fundamentos morales históricos de la acción colectiva frente al mercado. Por sistema, con ventajas y desventajas, el autor hace un esfuerzo por sintetizar, fortalecer las facultades del Estado, minimizarlas. Es una lectura bastante agradable, bastante sintética, que para mí es el tema toral que tenemos que aspirar como filósofo de la economía, ¿sí? Como la máxima expresión organizacional. El Estado. ¿Qué es el Estado? Cierro con lo siguiente. Enhorabuena con los autores. Los invito a caminar y confrontar la obra con mayor cantidad de espacios universitarios. Confrontémonos con Europa, con Asia, con América Latina, en las universidades de Estados Unidos. Asúmanse con sus limitaciones, errores, con esa energía a luchar desde la filosofía contra esos molinos, contra esas bestias llamadas dogmas, fanatismos, intolerancia y sobre todo la ignorancia. Y dentro de este apartado, una provocación para los autores, pero sobre todo para quienes nos escuchan y nos siguen en las redes sociales y en la academia. ¿Cuál es el siguiente paso de discusión metodológica de la filosofía de la economía? Asumirán, no encuentro la palabra adecuada para decirle a esta generación el riesgo de caminar por esos laberintos plagados de minas para dirimir el problema esencial de la sociedad contemporánea. ¿Qué sistema económico garantiza el desarrollo económico en un mundo abrazado nuevamente por la sombra de la guerra, el cambio climático y las democracias en franco agotamiento? Por su atención, solo reiterar mi deuda con ustedes. Bueno, pues muchas gracias a David por estas reflexiones. Bueno, creo que con los comentarios de Saúl y de David tenemos ya algunas ideas probablemente más vastas de las que teníamos cuando entramos en esta sesión. Si tuvieran preguntas, bueno, en las redes nos pueden ir comentando y también obviamente los que están aquí en la sala pueden ir preparando sus comentarios o preguntas para el final. Y bueno, para continuar con este evento, voy a dar la palabra al doctor Luis Enrique Segoviano Contreras, que él precisamente, bueno, pues participó como coordinador de este libro y como autor de algunos capítulos. Él es doctor en Filosofía de la Ciencia, actualmente es profesor de asignatura de la Facultad de Contaduría y Administración. Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación son filosofía de la economía, economía del comportamiento y cooperación organizacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato, es miembro fundador del Seminario de Filosofía de la Economía con sede en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
Actualmente coordina el Seminario de Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Luis Enrique. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer el espacio, la oportunidad de que tengamos pues este momento aquí en el CIDE para poder hacerle difusión al libro. Agradecer a los colegas que están en la mesa compartiendo sus reflexiones y bueno, un poco para el trabajo de difusión que ahora que ya recién lo tenemos publicado, pues nos puedan permitir, y también agradecer al público presente. Bueno, yo me gustaría compartir algunas cosas sobre cuál es el objetivo, cuáles fueron los intereses que nosotros teníamos para publicar este libro, primero para juntar a los colegas y tener sus reflexiones, su trabajo de investigación sobre temas de filosofía de la economía. Y bueno, compartirles un poco también cuáles son digamos, el objetivo que tenemos, ¿no? ¿Para qué la filosofía de la economía? Usualmente la publicación de un libro o la formación de un libro lo vemos como en dos etapas. La etapa de formación, que tiene que ver pues todo este trabajo de recopilación, todo el trabajo de investigación que regularmente pues tenemos que hacer dentro de la academia, que pues incluye toda una serie de peripecias, el tiempo, el trabajo, los seminarios, ¿no? Toda esa vida académica que muchas veces pues no es fácil y pues requiere mucho tiempo y mucha organización, mucho trabajo detrás. Y la otra parte tiene que ver con, una vez que tienes el libro publicado, ¿qué esperas? ¿Qué es lo que sigue con el libro? Y claramente creo que la mayoría de los autores coincidimos en que pues lo más importante sería que el libro pueda ser leído, ¿sí? Que los temas, que las discusiones no solamente se queden como en la publicación, sino que podamos generar un diálogo interdisciplinario tanto con otros colegas como con los estudiantes para poder discutir los temas y, bueno, seguir avanzando en la investigación que se plantea, ¿no? en cada uno de los puntos o los artículos que conforman este libro. Creo que me gustaría comentarles, para que nosotros podamos entender cuál es el papel o cuál es el alcance de la filosofía de la economía, tenemos que entender como los dos elementos que lo constituyen. Por un lado, en qué consiste el trabajo filosófico, y por otro lado, entender cuál es la naturaleza, ¿no? de la disciplina de la economía. Y la filosofía de la economía la podemos considerar como una ramificación de lo que es la filosofía de la ciencia en general, ¿sí? La filosofía de la ciencia, digamos, en su etapa moderna, surge más o menos hace unos 100 años y consistió en un movimiento muy importante que es el positivismo lógico, en el cual pues se vinieron toda una pléyade de autores, de científicos, de filósofos para preguntarse o para indagar acerca del estatus de la ciencia. Hay un método científico, ¿sí? Podemos distinguir la filosofía, la ciencia de la metafísica, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el estatus de las matemáticas, no? Y la filosofía de la economía, digamos que es como una ramificación de esas reflexiones. La filosofía de la ciencia es más amplia, es como un conjunto de trabajos, de investigaciones y de reflexiones sobre la naturaleza del pensamiento y de la investigación científica, y la filosofía de la economía es esa misma reflexión, pero aplicada a problemas muy concretos de la disciplina, ¿sí? Los métodos, los modelos, cuáles son los fundamentos empíricos de la ciencia económica, ¿no? Así que una de las cuestiones por las cuales es importante el trabajo de la filosofía de la economía es que nos da la oportunidad de hacer una reflexión crítica, de hacer una reflexión sistemática sobre la ciencia económica en general. Yo particularmente estoy convencido que la aportación más importante de la filosofía de la economía tiene que ver con la parte de la enseñanza y con la parte de la pedagogía de la ciencia económica, ¿no? A mí una de las cosas que me interesa, y creo que si el libro puede contribuir un poco a este propósito, me daría por bien servido
que tanto para los colegas como para los estudiantes que tengan la oportunidad de acercarse al libro y de acercarse a temas de filosofía de la economía, podamos hacer un trabajo crítico sobre cuáles son las herramientas que utilizamos en el ámbito académico para poder preparar de manera profesional a los estudiantes, ¿sí? Muchas veces yo estoy convencido que en el ámbito académico y en el ámbito de la investigación, a veces simplemente tomamos las cosas por sentadas. ¿Qué métodos distinguen a la filosofía, perdón, a la economía en este caso? ¿Cuál es el alcance de los modelos? ¿No? Simplemente tenemos que enseñársela a los estudiantes, pero muchas veces no hacemos ese trabajo crítico y parecería que simplemente tenemos que compartir con los estudiantes de manera mecánica una manera, un estereotipo concreto de lo que es el profesionista dentro de este ámbito. Yo creo que la filosofía de la economía en sus diferentes vertientes, en la discusión filosófica a nivel de la teoría, a nivel de los métodos, a nivel de los supuestos, ¿sí? Y a nivel de su intersección con otras disciplinas, nos da la oportunidad para reflexionar sobre todo eso, ¿no? Creo que esto es una cuestión muy importante porque creo que nos permite dotar de mejores herramientas a los estudiantes para que puedan salir mejor preparados en su capacitación y en los instrumentos que nosotros les brindamos en la academia para su práctica profesional. Y por otro lado, como profesores, que estamos en esta área, que tenemos que enseñarlo, creo que nos da también una oportunidad de ser críticos y de estar evaluando constantemente si los programas de estudio, si las asignaturas, si los métodos de enseñanza que tenemos son realmente efectivos para que los estudiantes, pues justamente puedan tener las capacidades y las competencias para ejercer de manera plena su práctica profesional. Yo creo que la contribución más importante de la filosofía de la economía es justamente abrir ese diálogo interdisciplinario para que discutamos sobre todos estos temas y creo que pues al final nos dé la oportunidad de estar cambiando, de no dar por sentado los límites disciplinares de la economía, de que estemos cuestionando constantemente si tenemos que cambiar los métodos, si tenemos que establecer un diálogo con otras disciplinas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces tenemos ese parroquialismo intelectual en el que pensamos que pues esta es la ciencia social por excelencia y creo que eso puede generar pues una ceguera, ¿no? Una ceguera disciplinar porque no tenemos la oportunidad de acercarnos a lo que se está trabajando en otras áreas. Y la filosofía de la economía me parece que puede ser un catalizador, independientemente de cuáles sean nuestras posturas. El libro pone toda una serie de perspectivas, trata de establecer una serie digamos, propuestas a los problemas que se plantean, pero yo estoy convencido que la parte más importante es establecer ese diálogo, ¿sí? De que son cuestiones abiertas y de que podamos entender un poquito más la naturaleza dinámica de la economía y de cualquier otra ciencia social. Creo que si el libro puede avanzar hacia este propósito, pues habrá cumplido su cometido, ¿no? Así que bueno, pues para cerrar mi participación, creo que se podrían decir muchas cosas, pero dado el tiempo escaso que tenemos aquí, pues espero que pueda servir de invitación para que podamos discutir todos estos temas, independientemente de cuáles sean nuestras posturas, que podamos establecer un diálogo, que puedan ver cómo el libro y lo que se discute en él enriquezca su práctica docente, su propia práctica profesional y que, pues bueno, podamos darle continuidad a toda esta investigación y que puedan compartirnos también su punto de vista sobre lo que viene en ese libro. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Luis Enrique, que bueno, pues nos ofrece una visión integral. Obviamente como coordinador creo que su intervención pues nos ayuda a entender cómo estas participaciones individuales, bueno, pues realmente cumplen un propósito pues mucho más amplio y más complejo, ¿no? Seguramente esto invitará a la lectura del libro y también algo que me pareció muy interesante que mencionó, bueno, también incluso en la formación de los economistas, ¿no? Porque, pues es cierto, con este libro se abre precisamente la discusión para hacer notar que la economía es una ciencia
plural, ¿no? Y que hay muchas perspectivas. Bueno, muchas gracias y damos ahora la palabra al doctor Josafat Hernández Cervantes. Él también participó como coordinador de este libro. Josafat es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y es tutor del posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Sus principales áreas de investigación son filosofía de la economía, filosofía de las ciencias sociales, economía política, historia del pensamiento económico y economía del comportamiento. Es miembro fundador del Seminario de Filosofía de la Economía, con sede en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, del cual surgió este libro de Filosofía de la Economía. Actualmente coordina el seminario de El Capital de Karl Marx en el CIDE. Gracias, Josafat. Muchas gracias, querida Mónica, por la presentación. Quiero iniciar mi participación primero agradeciendo a las y los compañeros que están aquí presentes. Primero que nada, agradecer a Lorena que está aquí, que es la tercera mujer en ser directora de la Facultad de Economía. La primera fue Ifigenia Martínez. La segunda fue Elena Sandoval y ahora Lorena es la tercera mujer que está poniendo en alto a las mujeres economistas y bueno, yo quiero pedirle un aplauso al público para ella por esa cuestión. Además hizo un gran esfuerzo para venir hasta acá, entonces mi reconocimiento sincero a Lorena. Ahorita David está de aquel lado y también quiero hacerle un gran reconocimiento porque el compañero viene desde Chiapas, viene de estar haciendo trabajo territorial, haciendo gobierno en territorio, etcétera. Y bueno, también quiero pedirle un aplauso al público para el compañero David que justamente vino desde Chiapas. Bueno, está su maleta. Y bueno, también quiero pedir un aplauso para el compañero Saúl, que estuvo aquí, digamos, en representación del doctor José Antonio Romero. José Antonio Romero no pudo estar. El día de ayer platicamos, comentó algunas ideas generales del libro y la verdad es que dijo cosas muy interesantes. Ahorita Saúl también lo comentó y bueno, quisiera pedir un aplauso para el compañero. Bueno, ya finalmente un aplauso para mi colega y amigo Luis Enrique Segoviano, que es un compañero con el cual hemos librado 1000 batallas, hemos impulsado el Seminario de Filosofía de la Economía en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Ahorita voy a hablar un poquito de la historia de este seminario, pero la verdad mi sincero reconocimiento a Luis Enrique, que también se tomó un esfuerzo por venir hasta aquí. Y bueno, voy a empezar aquí con mi participación respecto al seminario. Primero que nada quisiera decir que detrás de los libros hay mucho trabajo, hay toda una historia y este libro es parte de ello. Este libro, Luis Enrique y yo, lo empezamos a idear por ahí del 2019, justamente en una época de prepandemia. Ya veníamos trabajando en el Seminario de Filosofía de la Economía, más o menos en 2016. Yo en esa época venía de la London School of Economics, había estudiado allá con Mary Morgan temas de filosofía de la economía. Acá en México estaba haciendo el doctorado junto con Luis Enrique y los dos estábamos justamente buscando espacios para reflexionar filosóficamente sobre diferentes temas relacionados a la racionalidad, al comportamiento, a los mercados, las instituciones, el papel del Estado, la ética en la economía, y nos encontrábamos que básicamente no había en la UNAM espacios de filosofía de la economía, ¿no? Yo soy pues economista de la Facultad de Economía y tampoco había en la Facultad de Economía filosofía de la economía. En la Facultad de Filosofía y Letras no había filosofía de la economía. En el posgrado de Filosofía de la Ciencia
no había filosofía de la economía. Entonces lo que nosotros hicimos fue decir, pues si no hay los espacios, los vamos a crear. Y nos organizamos junto con diferentes compañeros. Y aquí quiero hacer el reconocimiento a mi compañero José Manuel. José Manuel Ortega fue de los fundadores del seminario, hasta aquí presente. Le pido un aplauso al público para él. Y finalmente, ya este es el último aplauso que les voy a pedir. El compañero Fernando Moret, que también nos ayudó muchísimo en este seminario y me da muchísimo gusto verlo aquí. Y bueno, en este contexto nosotros impulsamos el Seminario de Filosofía de la Economía y lo que fue interesante es que tuvo muy buena recepción. Finalmente, las autoridades de nuestro posgrado, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, nuestro tutor Sergio Martínez, que seguramente va a estar viendo esta presentación, y también diferentes colegas del Instituto de Filosóficas, de la Facultad de Economía, etcétera, apoyaron este seminario. Y este seminario se convirtió en su tiempo en una referencia internacional, porque logramos discutir a la par con personas como Uskali Maki, que es el principal representante de la filosofía de la economía en Finlandia. Con Mary Morgan también hemos tenido interacción, con Enrique Dussel, que falleció hace unos años, unos meses. En realidad también lo llevamos a nuestro seminario y finalmente también estuvimos discutiendo con funcionarios públicos, entre ellos Gerardo Esquivel. Y bueno, en ese contexto, el seminario siempre buscó ser, número uno, un espacio plural. Número dos, un espacio riguroso. Número tres, un espacio socialmente comprometido. Y en ese contexto me gustaría complementar con lo que decía mi colega Luis Enrique, que la filosofía nosotros la entendemos como una actividad, digamos, de preguntarse por los presupuestos filosóficos que están subyacentes en los objetos de estudio que estamos analizando. Presupuestos de diferente tipo, porque al final lo que hace la filosofía es abordar problemas filosóficos. Y los problemas filosóficos pueden ser epistemológicos, éticos, ontológicos, incluso hasta estéticos. Y la economía tiene esos 4 tipos de problemas al menos. Problemas relacionados a cómo producimos conocimiento, cómo producimos saberes, cómo justifican los economistas lo que están trabajando, cómo logran obtener sus objetivos epistemológicos, qué métodos están a su disposición, cómo se formulan prácticas de investigación a partir de métodos experimentales, simulaciones computacionales, también digamos el papel de la historia. ¿Qué papel tiene la historia como fuente de evidencia para la economía? ¿La economía es una ciencia histórica? Si es así, ¿por qué en las escuelas se enseña la economía como si fuese una especie de álgebra o como si fuese una geometría pura? ¿No? ¿En qué medida la economía dejó de ser política para llamarse economías secas? Esos son el tipo de preguntas que nos hicimos. Y para responder cada una de estas preguntas, nosotros tomamos en serio la historia del pensamiento económico, porque desde mi punto de vista, y digamos eso es parte de lo que yo también impulsé en el seminario, es que no puede haber una buena filosofía de la ciencia sin conocer la ciencia, sin conocer lo que hacen los economistas, sin conocer su historia, sin conocer la historia del pensamiento económico. Pero también no puede haber buena filosofía sin tener un acercamiento pues, a lo que realmente hacen los funcionarios públicos. Por eso valoro muchísimo que esté David aquí presente, porque justamente él ha tenido esa experiencia y digamos, también queremos que la filosofía vaya más allá de las academias, vaya a los territorios, vaya a los diferentes espacios, que nos lean las familias, que nos lean también las amas de casa, que nos lean también los trabajadores. Esa es la pretensión que tenemos, hacer una filosofía rigurosa, especializada, pero abierta para todos. Entonces, también por eso estamos muy orgullosos, porque el libro es de acceso público. Se puede descargar de manera gratuita de la página del Instituto de Investigaciones Filosóficas
Entran a la sección que dice publicaciones, ahí entran a la sección que dice publicaciones electrónicas y se puede descargar y se puede compartir. Y en ese sentido, nosotros hacemos una reivindicación de la ciencia como algo abierto, como algo que esté para todos, para toda la población. Entonces, eso es parte del espíritu del seminario. El espíritu del seminario siempre fue transformador, siempre fue crítico, siempre pusimos en crítica, en duda, cada una de nuestras certezas. Y acá el compañero Luis Enrique a mí me ayudó muchísimo justamente a poner en duda muchas de mis certezas y a desarrollar mejor mis argumentos. Y fue curioso porque, por ejemplo, Luis Enrique es filósofo de formación, yo soy economista de formación, y en el proceso de encontrar, digamos, una filosofía de la economía, yo me volví más filósofo y él se volvió más economista, lo cual es un tema muy, muy interesante. Y bueno, poco también para explicar el sentido del texto. El texto es una obra colectiva, reúne, además de la introducción general que redactamos en conjunto Luis Enrique y yo, también reúne 11 capítulos, donde hay personas que publican desde diferentes geografías, desde diferentes horizontes epistemológicos, desde diferentes perspectivas. En ese sentido, reivindicamos todo el tiempo la filosofía como una disciplina plural y yo creo que eso lo hace fascinante, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay publicaciones, capítulos escritos por personas que viven en Madrid, como el compañero Francisco Álvarez, que también nos apoyó muchísimo en este seminario, que publica un texto sobre Amartya Sen y el tema del desarrollo. La pregunta sobre la justicia social es fundamental cuando nos preguntamos sobre el crecimiento económico y el desarrollo. Y ahí está Amartya Sen reivindicando la economía como una ciencia ética, como una ciencia moral. No olvidemos, como también nos lo hace ver Sandra Masseri en su capítulo, que la madre de la economía política, porque al final nosotros hacemos también una reivindicación de la economía como una economía política, proviene de la filosofía moral. Como Adam Smith, antes de ser economista, escribió un tratado sobre la naturaleza humana llamada Teoría de los Sentimientos Morales. Entonces nosotros reivindicamos esa relación de la economía con la filosofía como algo muy estrecho, pero también reivindicamos la economía como una disciplina que tiene que cambiar y que tiene que incorporar de una forma más fuerte a las mujeres. Por eso también hay un capítulo que es un capítulo de introducción a la filosofía feminista escrita por Melissa Luc, que desde Argentina contribuyó a esta obra. Justamente ayer presentábamos el libro en la UAM y me decían que justo ese capítulo en particular recoge un espíritu de época. El tema de las mujeres cada vez más fuertes, cada vez más, digamos, incidiendo en la configuración epistemológica de esta ciencia, ¿no? Entonces, eso es un tema que me parece muy interesante. Otro tema que yo creo que es importante destacar es que la economía es una disciplina que se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Ya digamos, de mi capítulo hablaron los compañeros, yo pues hago la invitación a que lo lean, trato todo el tiempo de hacer una reconstrucción histórica de lo que fue el debate del realismo de los supuestos en economía y muestro cómo un mismo debate se puede ver desde diferentes perspectivas porque también cambió la filosofía de la ciencia. Es decir, en la época en que escribe Friedman, primero es rechazado por Koopmans, por Samuelson, por Simon, que eran autores, fundamentalmente Simon, cercano al empirismo lógico. Simon fue un alumno de Carnap, de Rudolf Carnap, allá en Chicago. Y, digamos, él toda su vida se reivindicó como un empirista lógico. Y Simon es la crítica que yo más resalto, porque en la literatura está mucho lo que hizo Koopmans, lo que hizo Friedman, digo, lo que hizo Samuelson, pero no tanto la crítica de Simon. Entonces, para mí es muy importante visibilizar desde dónde Simon debate a Friedman y por qué lo debate. Y justo qué es lo que está de fondo cuando se debaten temas metodológicos. No es nada más, digamos, discusiones de café,
tiene que ver con temas relacionados a cómo investigamos, a cómo justificamos el conocimiento, a cómo accedemos a la realidad, cómo nos apropiamos de esa realidad y cómo la transformamos. Por eso es tan importante también para el tema de políticas públicas. Y a mí me da muchísimo gusto ver a nuestros colegas aquí de la División de Administración Pública que están aquí presentes, que también me han comentado los estudiantes que tienen temas filosóficos. Digamos, ahí también se nota la relevancia de estas discusiones epistemológicas para formular políticas públicas. En particular aquí me gustaría destacar los artículos de Luis Enrique, de Alejandro Hortal, los artículos también que escribe, el artículo que escribe Ana Laura Fonseca, donde se habla de la racionalidad acotada, de una noción de racionalidad diferente al homo económicos. No se rechaza al homo económicos, sino que más bien se pone en un contexto más general y se hace ver que el Homo economicus tiene un rango de aplicación muy específico, del mismo modo en que la física mecánica de Newton tiene un rango de aplicación. No es que a partir de Einstein o a partir de la mecánica cuántica ya se tiró a la basura a la obra de Newton, sino que simplemente lo que se hizo es tener de manera más clara y establecida los rangos de aplicación de la mecánica clásica. Lo mismo está pasando con la economía que llamamos neoclásica, con el Homo economicus. Digamos, es una teoría que tiene un rango de aplicación muy definido, muy preciso, y conforme va desarrollándose tanto la economía del comportamiento como también la socioeconomía, la economía del comportamiento en un sentido más evolucionista y otras disciplinas como la complejidad económica, en inglés le llaman complexity economics, se va poniendo la economía dominante en un contexto y se hace ver que es una ciencia particular. No es el caso general. Entonces, en ese sentido, nosotros en el libro tratamos en esa perspectiva de elaborar también ese relato teórico epistemológico y hacer ver que la economía no siempre ha sido una ciencia hipermatematizada. También ha sido una ciencia que descansaba esencialmente en métodos históricos, en métodos cualitativos, y de ahí que pues también invitemos a establecer diálogos interdisciplinarios entre la economía, la antropología, la sociología. Yo personalmente voy cada vez más fuerte en esa dirección. Y por otro lado, ya con esto voy a ir concluyendo, me gustaría decir que cuando se hace filosofía se abordan problemas epistemológicos, ontológicos relacionados a temas de cómo definimos qué es el mercado, qué es el dinero, qué es una causa, problemas que tienen que ver con la ética, con justicia distributiva, como bien trabaja Fernando en su artículo, problemas estéticos que en el libro ya no tratamos, pero que también a mí me gustaría plantear. Porque al final, cuando tomamos decisiones en economía, también tomamos decisiones a partir de lo que nos parece bello o grotesco. Digamos, a partir de imágenes o sensaciones que tienen que ver con lo sublime, también tomamos decisiones de adherirnos a una teoría o rechazarla. Entonces, los criterios estéticos también son fundamentales de tenerlos en consideración, porque no toda elección de teoría es completamente racional. Entonces, también eso es una provocación que yo estoy lanzando, porque justamente en esa dirección pudiéramos también seguir prolongando la filosofía de la economía en campos que todavía no han sido explorados, pero que hay diferentes perspectivas ahí. Por ejemplo, Gastón Bachelard hablaba de la poética del espacio y del tiempo. Entonces, en ese sentido, también pudiéramos hacer reflexiones filosóficas de la economía en esa dirección. Y bueno, hacerles la invitación a leer el libro, a descargarse. Pronto tendremos la versión impresa en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Esperemos traer también aquí ejemplares para el CIDE. También vamos a traer ejemplares para la biblioteca del CIDE para que pueda estar a disposición de la gente esta disciplina que para nosotros es muy importante, muy interesante, muy fructífera, la filosofía de la economía, porque así como también se hace filosofía del derecho, filosofía de la política, filosofía también de la física, también hay filosofía de la economía. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a Josafat.
Bueno, pues por compartirnos incluso un poco la historia de la elaboración de este libro, que bueno, resulta interesante saber que viene pues de un trabajo colectivo y de mucho trabajo, justo como ya lo ha comentado, ¿no? Y bueno, pues obviamente también por todas las reflexiones que acompañaron esta intervención de Josafat. Para continuar con nuestro programa, ahora vamos a dar la palabra a la maestra Lorena Rodríguez León. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Obtuvo el grado de maestra en Historia con mención honorífica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo una beca para estudios de doctorado en Alemania. Actualmente es candidata a doctora en Historia por la Universidad Libre de Berlín. Ella ha realizado estancias de investigación en Filipinas y España y es integrante del Colegio de Graduados entre Espacios, Movimientos, Actores y Representaciones de la Globalización de la Universidad Libre de Berlín. Recientemente se incorporó a la red filipiniana del Programa de Estudios Filipinas-México de la UNAM. Es profesora asociada C de tiempo completo, adscrita a la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Economía de la UNAM en el área de Historia Económica y profesora definitiva de la asignatura de Historia Económica General 1 en la División de Estudios Profesionales de la misma entidad. Desde el año 2020 y hasta finales de 2023 fue la secretaria general de la Facultad de Economía. Actualmente es directora de la Facultad de Economía de la UNAM. Investiga las relaciones transpacíficas y los procesos de globalización temprana en el campo de la historia global. Muchas gracias, Lorena. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos, no, ya no son días, son tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí en el CIDE. Como Josafat decía, pues bueno, es un poco lejos del perímetro de Ciudad Universitaria, pero es un gusto estar aquí con ustedes. Además, me da más gusto ver a muchos queridos colegas de la Facultad de Economía también. Siempre llegar a un lugar y encontrar rostros conocidos y queridos se siente muy bien, así es que gracias por estar aquí, les agradezco un montón que estén aquí y pues por supuesto la invitación a presentar este libro titulado Filosofía de la Economía, una introducción a problemas metodológicos de racionalidad y político-morales de la economía moderna, a los coordinadores, no solo el agradecimiento, sino también la felicitación por la publicación de este libro, a Josafat y a Luis Enrique Segoviano, muchas felicidades. Me gustaría también agradecer a quienes están aquí en la mesa. Mónica, muchas gracias por la moderación. Y por supuesto a David por estar con nosotros y al doctor Saúl por los comentarios que nos dio. Tomar la palabra al final pues tiene ventajas y desventajas. La desventaja, por supuesto, es que muchas de las cosas que uno había pensado decir pues ya se han mencionado y pues para no abusar también del tiempo y del amable público que seguramente tendrá algunas reacciones y preguntas a esta presentación y a los comentarios que se han hecho aquí, pues la verdad que mi participación será breve, pero espero sustanciosa. Me gustaría iniciar, como ya decía, felicitando a los coordinadores, pero no solo a los coordinadores que finalmente tienen una función muy específica de poder conjuntar una suma de esfuerzos colectivos. Es también una felicitación para las y los autores de los diversos trabajos que conforman este libro. En total son 11, son 3 grandes secciones las que agrupan los textos que desde la reflexión de la metodología y la modelación económica, la racionalidad, agencia y modelos de toma de decisiones y los problemas políticos y sociales y morales de la economía articulan la totalidad de este libro, que además fue publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ya nos hicieron también referencia a la historia detrás de la publicación. Siempre es importante entender en qué contexto se da
se da un proceso en el cual se está produciendo un libro que, además de un ejercicio intelectual muy importante, como ya les mencionaba en el caso de las obras colectivas, también significa el poner a muchas personas que están pensando desde diferentes temáticas, pero que hay que encontrar cuáles son esos ejes que articulan y que son comunes a lo que será la publicación, también para dar una unidad a esa publicación. Así que el trabajo no es menor, y en ese sentido es interesante escuchar cuál es la historia que está detrás de la publicación. El título en sí mismo es revelador de lo que los autores y las autoras se han impuesto como eje transversal, y es acercarse a los problemas metodológicos, de racionalidad y político-morales en el contexto de la economía moderna. Es decir, estamos hablando de un universo muy amplio, como ya se decía, pero además reflexiones que son necesarias desde el ámbito multidisciplinario, porque lo estamos pensando sí desde la economía, y quienes tenemos una formación de economistas, pues estamos viendo también con esos ojos las publicaciones, pero también quien se acerque desde otras disciplinas, como puede ser la propia filosofía, que además economía y filosofía están estrechamente vinculadas, y eso, bueno, pues nuestros autores clásicos como el propio Adam Smith podrían dar cuenta de eso. Y entonces, desde un ámbito multidisciplinario, que podamos tener esas miradas a los distintos temas, ¿no? Esto resulta fundamental, además, la temática en general del libro para comprender y para discutir sobre todo cómo funciona la economía, pero también para preguntarnos cómo debería de funcionar y qué implicaciones tiene esto para la sociedad, porque ese vínculo entre el quehacer filosófico y también desde nuestra propia disciplina como la economía, pero eso, la aplicación que tiene ya a un nivel de la sociedad, y cómo estamos pensando los grandes temas, cómo estamos pensando los grandes desafíos actuales que como sociedad estamos enfrentando a partir de las herramientas también teóricas y metodológicas que nosotros vamos construyendo desde las diferentes disciplinas, es precisamente lo que nos permite plantear no solo esquemas de interpretación, sino también cuáles son esas soluciones, cuáles son esas alternativas en las que estamos pensando. Así que en ese sentido creo que el libro también tiene esa característica de esa vinculación. En el momento, como ya les decía, en el que nos enfrentamos a grandes desafíos históricos, ¿no? Pero además así han sido, hay problemas que están ahí, que han transitado también a lo largo del tiempo, pero que también algunos se han agudizado en el último momento, como puede ser, por ejemplo, el tema del cambio climático que estamos viviendo ahora de manera mucho más fuerte, ¿no? Los efectos de todo esto, pero también la pobreza, las desigualdades, las injusticias sociales, las brechas de género, ¿no? Los conflictos geopolíticos a nivel mundial. Es fundamental que pensemos en conjunto, como ya decía, que identifiquemos las problemáticas, pero también que formulemos esas propuestas y alternativas de análisis, así como las acciones específicas para construir nuevas rutas de solución. Al pensar en estos grandes desafíos que como humanidad además enfrentamos, y para el ámbito de la filosofía también, por ejemplo, hay retos muy interesantes ahora, como es todo el tema de la inteligencia artificial y cómo estamos pensando entrar a ese tema, que no simplemente por verlo como muy alejado, ¿no? No es que no tengamos una responsabilidad también desde la academia para incorporarlo en nuestros análisis y ver cómo todo esto va a tener un impacto directo sobre nuestra vida cotidiana y sobre nuestra vida como sociedad. Entonces, regresando al libro, cada uno de los trabajos de este libro analiza una problemática particular, ¿no? Y eso, bueno, eso es lo que ocurre también en las obras colectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva histórica sobre el debate del realismo de los supuestos en la economía, esas tres etapas de interpretación filosófica,
que bueno, pues ya nos comentó más quién la escribió, Josafat, ¿no? Las concepciones aislacionistas de los modelos en economía y algunos de sus principales problemas. Hay un capítulo dedicado a analizar el principio del interés propio en el modelo de agencia racional, ¿no? Un tema muy también desde la economía. Un trabajo dedicado a la filosofía y la economía de Amartya Sen, ¿no? Que también es, pues bueno, un capítulo muy interesante. También hay uno que se dedica al vínculo entre la justicia y el mercado justamente en Adam Smith. Un tema también muy relevante que es el de la justicia distributiva, que ya aquí David nos hizo referencia también a ello, y por supuesto el que está dedicado a la economía feminista. Entonces, como podrán ver, ¿no? El lector o la lectora, quien se acerque a las páginas de este libro, que además está pensado desde una perspectiva multidisciplinaria y además transgeneracional, pero cuyo público objetivo, esto también es muy interesante, que son las y los estudiantes de licenciatura y de posgrado, como decíamos, no solo de la economía, sino también de la propia filosofía, de la filosofía de la ciencia, pero seguramente desde otras disciplinas también se pueden encontrar muchos elementos de interés en el texto, y la riqueza de las temáticas y de los ensayos abren una ventana hacia la comprensión de los problemas metodológicos, de racionalidad, ¿no? En el contexto, pues ya decíamos, de la economía y además la moderna, ¿no? Que nos enfrenta a estas dinámicas y estas problemáticas también mucho más actuales. Y nos dará además también herramientas para acercarnos a diferentes metodologías utilizadas en la economía, desde un enfoque más empírico hasta cuestiones mucho más teóricas, así como los aspectos relacionados con la validez y la aplicabilidad de diferentes modelos, ¿no? Y enfoques en la economía. Por otro lado, cuando hablamos de la racionalidad de economía, sabemos que hay todo un debate abierto sobre esta temática, y el libro tiene entre una de sus aportaciones precisamente el acercar a las y a los lectores a este tema, cómo se define y cómo se aplica la racionalidad en un contexto económico. Este libro ofrece una introducción multifactorial y además reflexiva a algunos de los aspectos más relevantes de la economía, y será, creo yo, seguramente, y así también lo han confirmado quienes me antecedieron en la palabra, será un material valioso para estudiantes, pero también para las y los colegas profesores y para el público en general, ¿no? Otra de las cosas que ya se mencionaban, les digo el problema de hablar al final, pero bueno, que yo creo que si estamos identificándolo es porque precisamente queda también muy claro, ¿no? En el objetivo del texto y también en las propias páginas. Como decíamos, escribir un libro es una labor que requiere mucho trabajo, mucho compromiso, mucha dedicación, pero además hacerlo en colectivo significa sumar voluntades, puntos de vista que no siempre pueden ser convergentes, compartir con las y los colaboradores inquietudes, dudas, pero también creo compartir ese entusiasmo de los hallazgos en la investigación. Escribir en colectivo es un reflejo también de la voluntad de cooperar para alcanzar un objetivo que articula a quienes participan de ese ejercicio. Así es que felicito una vez más a quienes participaron en esta obra por haber logrado ese objetivo en común, porque la articulación de los distintos trabajos enriquece con su visión la obra que hoy se está comentando y nos permite también como colectividad precisamente seguir reflexionando y pues debatiendo. Pues una vez más reitero mis felicitaciones y un agradecimiento por la invitación, y ahora la invitación es al público a que se acerque a la publicación. Ya se dijo, es de libre acceso, un reflejo más de la democratización de las publicaciones en nuestra UNAM, para que todas y todos tengamos la posibilidad de acercarnos a este texto, de compartirlo quienes están en las aulas también, ¿no?
es una oportunidad para referirlo y compartirlo con nuestras y nuestras estudiantes, que al final también ese es el diálogo que más enriquece, en el que participan desde diferentes disciplinas, pero también diferentes generaciones, y por supuesto compartirlo con las y los estudiantes es fundamental. Así es que muchas gracias y felicidades. Bueno, pues muchas gracias a Lorena por sus palabras y por sus reflexiones. Bueno, pues si están de acuerdo, vamos a dar la palabra al público que está aquí en la sala y también a quienes nos siguen en redes sociales. Si tuvieran preguntas o comentarios para los coordinadores o incluso también para los comentaristas, bueno, pues estamos obviamente muy interesados en escucharles. Adolfo, por favor. Pero tal vez en la transmisión no. Creo que este se puede prender. ¿Se escucha? Muchas gracias. Gracias, Adolfo Laborde, profesor de la División de Estudios sobre el Desarrollo. Bueno, primero que nada, felicitarlos a todos. Muy buenos comentarios. Un libro es un proceso muy complejo y cuando sale a la luz, me parece que hay que celebrarlo. Los felicito por esta publicación. Fíjate que me gusta hacer esta pregunta cuando son temas complejos, muy difíciles de trabajar y que a veces son nuevas líneas de investigación. Recuerdo hace muchos años, ustedes recordarán, se publicó un libro sobre la posmodernidad de Lyotard que se llamaba La posmodernidad explicada a los niños. Hace muchos años, que trataba de explicar en qué consiste la posmodernidad. Muy sencillo. Recobro la pregunta de ese texto hacia ustedes. Si un niño les preguntara qué es la economía o la filosofía de la economía, ¿cómo lo explicarían? ¿No? Una pregunta muy concreta, porque de eso va a dar pauta a una gran serie de discusiones, porque a veces los que no somos expertos en este tema, que los felicito, una nueva línea de investigación muy interesante, no conocemos. ¿Cómo lo explicarían? Muchas gracias. Sí, está bien. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, no sé si aquí alguien más quisiera hacer algún comentario. ¿O podemos empezar con sus comentarios? Y tal vez después de ello se anime el Creo público. que se van a ir animando. Sí, claro. Muy buena pregunta, porque justo nos obliga a ser lo más concretos posibles y pedagógicos posibles. A un niño, ¿cómo le explicas qué es la filosofía de la economía? Lo que yo le diría es que la economía la podemos entender en dos sentidos. Aquello que permite que todo el mundo viva, es decir, la ropa, las sillas, las camas son producidas por alguien. Y en el proceso de producción se generan relaciones económicas. Entonces, la economía es por un lado eso, es esa objetividad, y por otro lado, la filosofía serían las preguntas filosóficas que nos hacemos sobre esa objetividad. Nos hacemos preguntas epistemológicas, ontológicas, éticas, estéticas, de antropología filosófica, y así podemos abrir el abanico. Digamos, una pregunta epistemológica: ¿cómo sabemos las causas de la inflación? ¿A partir de qué evidencia vamos a asumir el criterio del interés propio? ¿O cómo asumir el criterio del interés propio? Es decir, ¿es un supuesto o es una realidad? Digamos, eso serían preguntas epistemológicas, que también tienen que ver con ontología. Lo ontológico es lo que hay, son preguntas por el ser. Una pregunta ontológica es: ¿qué es el dinero? O sea, el dinero, ¿qué tipo de objeto es? Uno puede decir, pues este es un vaso, este es un celular, pero de pronto resulta que el celular también tiene dinero, porque ya uno puede pagar por medio de transferencias. Entonces, al final, ¿qué es el dinero? Eso es una pregunta ontológica.
Una pregunta de tipo ética son las que se hace Fernando Moret en su artículo sobre justicia distributiva. ¿Es injusta la desigualdad? ¿Sí o no? Si decimos que sí, ¿por qué? Si decimos que no, ¿por qué? La filosofía siempre va a buscar responder preguntas. No puede haber filosofía sin preguntas. Desde ahí empezamos el acto filosófico. Filosofía es amor al conocimiento, pero para que empiece el amor necesitamos problematizar, necesitamos preguntarnos, porque lo que vemos es lo que hay. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué es la racionalidad? Eso es un tipo de pregunta de tipo de antropología filosófica. ¿Somos gentes irracionales? Digamos, a partir de los hallazgos de la economía del comportamiento que plantean que tenemos ilusiones y sesgos cognitivos y que muchas veces tomamos decisiones de manera emocional, que hay falta de autocontrol y todo eso tiene evidencia experimental. A partir de ahí, ¿podemos inferir que somos personas irracionales? Esa es una pregunta que constantemente se hace la economía de comportamiento y la filosofía de la economía. El papel del Estado. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en la relación con el mercado? Y eso es una pregunta normativa. Es una pregunta que podemos responder desde diferentes perspectivas, pero podemos construir una noción, un concepto de lo que es el Estado capitalista, el Estado neoliberal, el Estado keynesiano, o podemos ir más atrás, el Estado de la época prehispánica. ¿Los aztecas tenían Estado? Eso es una pregunta que también se hacen los filósofos. El mercado, ¿qué es el mercado? ¿El mercado siempre es el mismo? ¿Puede haber mercado no capitalista? El tipo de mercado que tenían los mexicas, ¿en qué sentido eso le llamamos mercado? ¿Y qué diferencias tiene respecto a lo que nosotros llamamos mercado? Entonces, esas son preguntas filosóficas. Y en la formulación de las preguntas podemos avanzar en posibles respuestas que pueden ser exploradas desde diferentes criterios. Pero ojo, siempre cada respuesta también tiene sus problemas. Entonces, digamos, cuando uno va poco a poco metiéndose a la filosofía de la ciencia, a la filosofía de la economía, o a la filosofía política, o a la filosofía del derecho, cuando lo hace en serio, se vuelve una persona humilde, en el sentido de que matiza, en el sentido de que evita caer en absolutismos, en el sentido de que busca formular una pregunta de una forma clara y, como diría John Dewey, en el preguntar ya está en gran medida la respuesta. Es la mitad del trabajo de hacer filosofía. Muchas veces tenemos preguntas que no las hemos formulado con claridad, y ahí es donde entra, por ejemplo, Wittgenstein, que decía, de aquello que puede ser pensado, podemos pensarlo claramente, y de lo que no podemos hablar hay que callar, ¿no? Entonces Wittgenstein planteaba justamente un tema que los empiristas lógicos luego llamaban pseudo problemas. ¿Cómo identificar un pseudo problema? Por ejemplo, preguntarnos, ¿existe Dios o no existe Dios? ¿Podemos generar una respuesta contundente y clara a esa problemática? Dirían los empiristas lógicos, no, porque no tenemos claridad que todo mundo tenga el mismo concepto de Dios. Por lo tanto, preguntarnos sobre eso o preguntarnos sobre si el alma es inmortal son pseudoproblemas, dirían los empiristas lógicos. Pero también podemos tener otra actitud. También ver que muchas veces tenemos respuestas, pero no tenemos las preguntas. Y entonces uno puede generar respuestas a diferentes temas, pero sin realmente haber elaborado previamente una pregunta. Por ejemplo, una vez un filósofo de ahí de Instituto de Filosóficas decía, yo tengo un teorema a partir de la filosofía de las matemáticas y es un teorema que me encanta, lo desarrollé, el problema es que no resuelve nada. Entonces, ¿para qué desarrollo ese teorema? Entonces, digamos, ese es el tipo de cuestiones que desde la filosofía siempre nos vamos a plantear.
Preguntas del para qué. ¿Para qué nos preguntamos? ¿Qué buscamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos decir? ¿Lo que nos preguntamos es demasiado general? ¿Ayuda en algo? ¿Aclara conceptos? ¿En qué medida esas preguntas nos ayudan a avanzar? Digamos, eso es lo que parte del trabajo de los filósofos es, y por eso la buena filosofía, en este caso la buena filosofía de la ciencia, tiene que conocer a fondo el objeto del cual está abordando. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una filosofía de la economía que sea relevante, tenemos que conocer lo que los economistas están haciendo, porque si no, pues entonces las reflexiones filosóficas van a quedar poco conectadas con lo que hacen los economistas. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, maestro. Se me hace muy interesante. Digo, reflexionándola también me hizo pensar en dos cosas. La primera es, recuerdo la película de, digo, no sé si igual tuvieron la oportunidad de ver la película de Filadelfia. Y siempre me llamó la atención una frase que utilizaba Denzel Washington como el abogado cuando estaba defendiendo a Tom Hanks, ¿no? Que era la persona que tenía SIDA y que, bueno, la habían despedido, ¿no? De manera injusta de su trabajo. Utilizaba una pregunta cuando se dirigía a los testigos, creo, ¿no? Les decía, bueno, las personas que tenían que dar su testimonio, les decía que se los explicaran como si fuera un niño de 6 años, ¿no? Me gustaba mucho esa frase porque yo creo que el sentido un poco de esa frase era, no presupongas nada, ¿no? La idea es que muchas veces hablamos con toda la teoría, con toda el conocimiento, y cuando tenemos que tener la oportunidad de acercarnos con una persona que no conoce del tema, pues es muy difícil que, pues muchas veces si no utilizamos todos nuestros conceptos pomposos, no podemos transmitirle la importancia del tema a la persona, ¿no? Y en este caso como un niño. Justo su pregunta me hizo recordar esa expresión, ¿no? De que explícamelo como si fuera un niño de 6 años, ¿no? Y yo utilizo una expresión similar con mis estudiantes cuando les pido que en el examen piensen que la persona que va a leer el examen es una persona que no sabe del tema, ¿no? Que es creo que un ejercicio muy similar al que nos está compartiendo con su pregunta. Y bueno, contestando un poco la pregunta, yo creo que, y siguiendo un poquito en sintonía con lo que yo explicaba en mi participación, pues creo que lo primero para poder explicarle a un niño algo de filosofía de la economía es primero preguntarle algo de filosofía, lo más sencillo, ¿no? Cosas que tienen que ver con qué significa que seas libre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa, pues no sé, o sea, un poquito para despertar su curiosidad? Pues no sé, pensaba, bueno, en la libertad, pero ¿qué significa que seas feliz? ¿No? ¿Qué es lo que hace a las personas felices? ¿No? Sin tener que empaparlo de tanta teoría, ¿no? Y para poderlo conectar, digamos, a la filosofía de la economía, creo que es hacer las mismas preguntas que de alguna forma despierten un interés espontáneo, ¿no? Cosas que, bueno, yo creo que la filosofía en general es una de las cosas más valiosas es que nos haga considerar lo que naturalmente damos por sentado, ¿no? ¿Qué nos hace felices? ¿Qué significa ser libres? ¿Qué significa poder elegir? Y de ahí creo que la filosofía hacia la economía, yo pensando un poquito con mi sesgo, ¿no? De lo que me interesa de la economía es, ¿por qué es importante saber elegir, ¿no? El tiempo que le dedicas a la escuela, porque es importante elegir el tiempo que le dedicas a estudiar o a divertirte y saber que el tiempo, pues, es un recurso escaso. Así que yo creo que la filosofía de la economía para un niño sería que reflexionara sobre su propia toma de decisiones, ¿no? Un poquito para despertarle la curiosidad, porque bueno, creo que en términos generales yo entiendo la economía así, ¿no? La idea de que tenemos que asignar recursos que son escasos
y pues todos nos encontramos en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, espero que con eso el niño se motive para estudiar después filosofía de la economía y no lo terminemos asustando. Muchas gracias por la pregunta, maestro. Sí, bueno, pues muchas gracias a Josafat y a Luis Enrique por compartir estas reflexiones. Tenemos ya dos preguntas en el público, que es de Rodrigo y de... bueno, ahorita dirán su nombre, perdón. Bueno, muchas gracias. Me siento muy contento de estar en esta presentación en la que pues veo dos instituciones muy grandes, quizá las más grandes de México en términos de producción, el CIDE y la facultad, y me parece que es aún más gratificante hablarlo o tener esta presentación en torno a la democratización de la investigación de una de las instituciones más importantes del país. En ese sentido, felicito mucho esta realización de esta mesa. A los autores también por abordar un tema muy, muy relevante del cual con Josafat disfruto mucho platicar y del cual me surge una duda en este momento acerca de la situación que hubo con la economía neoclásica, en términos de que es un hecho que a partir de los 80 secuestró todas las formas del pensamiento económico, la teoría económica, la matemática, básicamente todo se volvió marginalista a beneficio y un país crecía en función de qué tan acorde tomaba los consensos de Washington. Eso también permeó la parte de la filosofía económica y se justificaba porque un país que se portaba bien era un país que crecía y se explicaba que el país que no se desarrollaba era justamente por no tomar las decisiones correctas en términos del consenso de Washington. Actualmente existe una revolución o una lucha entre los economistas sobre el planteamiento heterodoxo y ortodoxo acerca de los planteamientos, de la forma de ver la economía. Desde este punto de vista, en la filosofía económica sigue permeando el planteamiento neoclásico, se está poniendo ya ciertas dudas. Stiglitz es un autor que ha empezado a plantear esas dudas, pero aprovechando que ustedes dos están aquí, me gustaría muchísimo saber su opinión y de nuevo felicito mucho la realización de esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente mi nombre es Fernando Moret, colaborador en el último capítulo de este libro. Quisiera regresar, si me permiten brevemente, a qué es la filosofía. Proveeré una definición. La filosofía es el equivalente a un supervisor de calidad en una empresa o en cualquier trabajo que se encuentre, y su tarea es criticar, corregir, dar normas y construir. Entonces, en cualquier ciencia que nosotros estemos, tenemos que hacer esa tarea de supervisión, de escudriñamiento, de crítica y de contribución para ayudar a toda la ciencia y también al arte, porque está la estética y otras áreas como la tecnología también. Pero en todas ellas somos supervisores, escudriñamos, corregimos, revisamos y profundizamos las cosas, y nuestra tarea es desafiar y construir con los científicos, los artistas y los tecnólogos fundamentalmente. Permítanme regresar a otros puntos que tocamos aquí brevemente. De otra forma, también podemos definir a la filosofía como el conocimiento más amplio y más profundo que posee la humanidad, porque revisamos todo, desafiamos en la ontología todo lo que existe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una tarea ardua y muy profesional. Todo tiene que ser con lupa y a detalle, precisamente para ayudar al progreso de la humanidad. Permítanme, aquí tengo un par de notas. Agradecer a Lorena y a David que mencionaron mi artículo de justicia distributiva. Comentar brevemente que es un artículo exclusivamente expositivo. No pongo ninguna tesis en ese artículo.
No había nada en México en esta clasificación, por lo menos mínima. Espero expandir mi trabajo y compartir con ustedes, para quienes no han leído el libro, que recorro el comunismo, la igualdad libertaria o anarquismo libertario de izquierda, Ricardo Flores Magón y Zapata, el socialismo clásico de Marx, por supuesto ahí está, la igualdad mínima de John Rawls, el utilitarismo y se conecta con el capitalismo, fue el primer nombre de lo que ahora conocemos como neoliberalismo, capitalismo fue utilitarismo, y finalmente la derecha libertaria, que son Rothbard y Nozick, que están mucho más allá del capitalismo clásico y del neoliberalismo. Entonces, eso es todo lo que recorro, lo propuesto, y en este contexto invitar a todos ustedes y platicar quizá en algún momento con David, que elogió con su entrada el capitalismo clásico que ahora vivimos, que es conveniente y necesario en México y en muchos lugares a nivel global considerar la izquierda libertaria. Ricardo Flores Magón, Zapata, porque ahí vamos a mitigar con mucho mayor velocidad la pobreza y la violencia que vivimos en México y muchos otros lados. Si seguimos con el capítulo, vamos a seguir como estamos ahorita, cuántas muertes diarias, etcétera, etcétera. O sea, que revisen ustedes aquí en el CIDE y todos los economistas que estén aquí, mi artículo, que le entren a otros artículos semejantes y que se den cuenta, sobre todo aquellos que nacieron en una familia pues proletaria, sin medios de producción en sus casas, etcétera, que consideren eso, porque eso es fundamental para todas las clases que no tienen medios de producción. Si ya tienes una tiendita, pues eres un pequeño propietario y ya te va mejor, pero si ni siquiera una tienda de la esquina tienes, lo mejor es eso. Entonces, que revisen, invitarlos a que revisen la izquierda libertaria, ¿no? Ejidos y cooperativas. La cooperativa Pascual ha tenido un avance enorme a partir de que fueron los propietarios. Y es muy fácil, coopera cada quien con 20,000 pesos, somos 4, y a ver qué vamos a vender o a ver qué vamos a hacer. Entonces, también invitar a David a que se pase de ese lado para mitigar la violencia, la pobreza y la indigencia que existe en la Ciudad de México, enorme, de personas viviendo en banquetas y mujeres. Y ahorita con los haitianos que regresaron, que están aquí con nosotros y toda la inmigración, esto se va a poner mucho más difícil todavía. Muchas gracias a todos y felicidades a todos por el trabajo y a quienes participaron hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les voy a dar la palabra nuevamente a Josafat y Luis Enrique. Perdón. Bueno, vamos con el comentario que hizo Rodrigo. Me parece que el tema sobre la ortodoxia y la heterodoxia es un tema que nosotros en el seminario discutimos bastante, en la medida en que nos poníamos a discutir desde un punto de vista histórico cómo se configuró esto que llamamos ortodoxia. Y dentro de ese proceso fue muy importante destacar que el proceso de elaboración de la economía estándar es un proceso complejo, es un proceso gradual, es un proceso que han abordado, por ejemplo, autores que están en el libro, como Camila Orozco, que hablan del proceso de la matematización. Eso es clave para entender la estructuración de la economía neoclásica, de la economía ortodoxa. Y es un proceso gradual, que primero con John Stuart Mill empieza a haber un viraje poco a poco del paradigma de cientificidad de la economía política, que en el caso de Smith y en el caso de David Ricardo, todavía no era la física newtoniana. Empieza a ser la física newtoniana de manera gradual con los trabajos de John Stuart Mill, que plantea, por ejemplo, la idea de que la economía tiene que ser la geometría de la sociedad.
tiene que convertirse en una ciencia pura, como las matemáticas. Y ese proceso se acentuó con la revolución marginalista, que pusieron en el centro la idea de formalizar al ser humano y convertir al ser humano en una ecuación. Y a partir de la representación del ser humano en una ecuación, surgen las famosas funciones de utilidad. Y en ese proceso, las preguntas acerca del ser humano y acerca de la economía son sobre las elecciones. La economía pasó de ser la ciencia, como en Adam Smith, que estudiaba la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, se convirtió en la ciencia de la elección para fines alternativos, ¿no? En contextos de escasez. Esa es la definición que gradualmente se fue desarrollando. Noten ahí cómo cambia la definición disciplinar de la economía. Y posteriormente empiezan las preguntas a ser orientadas a la optimización. ¿Cómo tomamos decisiones que maximizan, que optimizan, que se convierten en las mejores? Y entonces el tema de la medición se pone en el centro del pensamiento económico. Y entonces en ese proceso gradual, la economía se va alejando de la política. El primer autor que ya no habla de economía política es Alfred Marshall. Él habla de economics, ya no de political economy. Y la idea de economics es porque se parecía a physics. Entonces ahí se convierte la economía en una especie de física y de matemáticas puras. Y en ese proceso, posteriormente, empieza a ver en el centro del pensamiento económico la idea de construir una axiomática. Los axiomas de la teoría de la acción racional, etcétera, se forman de manera muy clara ya con los trabajos de von Neumann y Morgenstern, que ellos ponen en el centro la idea de los axiomas de elección racional y desde ahí construir todo el edificio teórico de equilibrios, etcétera, en ese contexto, ¿no? Entonces, los historiadores hablan de la post-war economics, la ciencia económica de posguerra. ¿Y por qué razón se convierte en una ciencia hipermatematizada? Porque surgen los estados-nación que buscan controlar las economías y que buscan generar políticas públicas y evaluarlas. Y para eso lo que se necesita es medir. Lo que se necesita es controlar variables, ver predicciones, poner en el centro ya no tanto la explicación como estaba en el caso de Smith y como estaba en el caso de Marx, la idea de que ese era el objetivo principal de la economía, explicar. Para el caso de Friedman, por ejemplo, yo lo planteo en mi texto, el objetivo principal es la predicción. ¿La predicción de qué? De políticas públicas. Entonces la economía se va convirtiendo en un ente imaginario que se construye con supuestos imaginarios y a partir de ahí se convierte en una especie de laboratorio que mide los efectos y las causas que se van generando a partir de diferentes teorías. Entonces, en ese sentido, el mundo del modelo se convierte en un espacio de análisis, ¿no? Entonces, el modelo ya no es nada más el objeto de estudio, es el mismo el objeto de estudio. Entonces, en ese proceso de matematización también van surgiendo diferentes mecanismos de incidencia de la economía con la sociedad y en particular ya cuando se estructura la ortodoxia con Robert Lucas, con Sargent y con estos autores, ya más bien se le asigna al Estado un papel súper técnico. ¿En qué consiste la intervención del Estado en la economía? En garantizar el equilibrio macroeconómico. El Estado, desde el punto de vista neoliberal, pues simplemente tiene que garantizar las condiciones óptimas para la inversión, la economía del lado de la oferta. Y entonces, en ese escenario, el objetivo principal de la macroeconomía es estudiar cómo hacemos que el tipo de cambio se mantenga constante, cómo hacemos para que la inflación se mantenga controlada, cómo hacemos para evitar que shocks del exterior desestabilicen la economía y eso se convierte en un objeto de estudio, ¿no? Y la tarea principal de la ortodoxia. Pero también surgen cambios. Y en este caso la heterodoxia
que también hay que decirlo, no está completamente unificada, son diferentes escuelas de pensamiento económico, pues plantea diferentes preguntas, retos, maneras de abordar. Y una de las formas en cómo se ha buscado plantear una alternativa, al menos en el nivel macroeconómico, a la ortodoxia, es a partir de replantear los presupuestos microeconómicos de la macroeconomía. Es decir, que la hipótesis de expectativas racionales pueda ser sustituida por una hipótesis de racionalidad acotada, donde en el centro se pone los sesgos cognitivos, la idea de que la toma de decisiones está vinculada con la psicología. Hay un libro que a mí me gusta mucho, escrito por George Akerlof y Schiller, que se llama Animal Spirits, retomando un poco de Keynes, la idea de que hay espíritus animales en los seres humanos que también inciden en la toma de decisiones y que esto genera también ilusiones monetarias, ¿no? Y cosas de ese estilo, que van a tener efectos en los mercados. Entonces, todo eso también es objeto de la filosofía, es objeto también de la filosofía de la economía y, bueno, parte de una discusión que tenemos Luis Enrique y yo tiene que ver con qué tanto la ortodoxia y la heterodoxia se sustituyen o se complementan. Y digamos, eso es una pregunta filosófica. Acá Luis Enrique y yo tenemos discutiendo mucho tiempo eso, hemos avanzado en diferentes formulaciones del problema, pero al final esas discusiones nos han llevado a publicar artículos, pues sí, digamos de alto nivel, ¿no? Entonces, digamos, no hay una respuesta contundente, pero lo que sí podemos decir es que la heterodoxia se está formando en diferentes paradigmas de cientificidad y que uno de esos elementos de los nuevos paradigmas de cientificidad que se alejan de la economía basada en el paradigma de cientificidad newtoniano es la economía evolutiva. Y justo la economía evolutiva también puede ser una interesante manera de abordar otras formas de entender explicación científica, predicción, agente racional, la noción misma de equilibrio cambia, la idea de sistemas dinámicos, todo ese tipo de cuestiones nos pueden llevar a otra noción de economía. Bueno, me gustaría, a partir de tu comentario, me gustaría hacer una reflexión, bueno, compartirles una reflexión de cómo, cuando pensamos justamente esta cuestión de el predominio, ¿no?, de una manera de pensar, de una manera de hacer economía, ¿cómo desde la filosofía de la economía podemos enseñar esto a los estudiantes y cómo con los mismos colegas podemos compartir reflexiones como la que acaba de compartir Josafat? Si uno le pregunta, por ejemplo, a un estudiante, digamos, de licenciatura o a una persona que no está muy versada en temas de filosofía, ¿qué es la ciencia? Seguramente el tipo de respuesta que les va a dar es, pensamos, pues la ciencia se encarga de la búsqueda de la verdad, ¿no? O quizá tenemos un cierto estereotipo del científico como alguien que está en un laboratorio y que, ¿no?, a toda costa quiere desentrañar, como dicen luego los poetas, los secretos de la naturaleza, ¿no? Cuando lo vemos desde un punto de vista filosófico, pues nos damos cuenta de que la ciencia, para empezar, no hay una cosa que sea la ciencia, ¿no?, sino que realmente es un concepto que involucraría una pluralidad de maneras de entender el trabajo científico. La ciencia no se hace al vacío, ¿no?, sino que más bien lo mismo que cualquier otro tipo de institución humana, tiene instituciones políticas, instituciones sociales, tiene intereses financieros, ¿no?, que nos permiten también explicar por qué va evolucionando y por qué hay ciertas cosas que se desarrollan más rápido que otras, ¿no? Creo que en ese sentido, cuando hacemos ese trabajo de reflexión filosófica de la economía, nos permite entender por qué estas maneras de pensar o estas instituciones políticas, por ejemplo, influyen en la academia, ¿no? Si tenemos un punto de vista ingenuo de la ciencia, pues pensaríamos que la búsqueda de la verdad es algo completamente separado de los intereses financieros, intereses políticos, y realmente no lo es. El trabajo filosófico de la economía nos permite enseñar y nos permite ver que, pues, la ciencia, como cualquier otra institución, está sometida a todos estos constreñimientos.
Y creo que como, digamos, derivado de eso, pues podemos ver que por qué a veces intereses políticos, ¿no?, determinan el tipo de programas, el tipo de proyectos académicos que tenemos en las instituciones, ¿no? Esa es una primera cosa que desde una reflexión filosófica de la economía nos permite entender que, pues a veces, por qué hay estas maneras de pensar o estos paradigmas, ¿no? Esa sería una primera cuestión. Creo que otra reflexión que podemos derivar de tu comentario es, ¿y por qué entran en crisis, ¿no? ¿Por qué hasta hace algunas décadas dábamos por sentado que la economía o la forma de hacer ciencia económica tiene que ser con una cierta metodología, ¿no? Si no utilizamos esa metodología, pues no es científico, no es económico, no es como, no resulta como una perspectiva económica aceptada, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la economía del comportamiento. Introducir cuestiones de psicología a la economía, pues no es algo tal vez que hace algunas décadas era bien aceptado, pero finalmente aceptar esta interdisciplina, pues cada vez es más, hay mayor consenso, hay mayor apertura, pero antes, y si lo vemos históricamente, pues simplemente decíamos, eso es psicología, eso no es economía, ¿no? Pero bueno, después de todo un trabajo de investigación, de negociación, de búsqueda de esos espacios, pues vamos cambiando nuestra manera de pensar. Y viéndolo también desde la filosofía de la economía, yo tengo esta perspectiva, creo que es algo que podemos compartir, que podemos entender la evolución de la economía desde una perspectiva de paradigmas, ¿no? Por ejemplo, Thomas Kuhn planteaba que, pues, un paradigma se ve sometido a crisis, ¿no? Pero las crisis pueden surgir dentro del mismo paradigma, porque no hay una manera de pensar que nos permite explicar todos los fenómenos. Y al final, claro, tenemos ciertas maneras de pensar, ciertos estilos de investigación que pueden ser muy exitosos, pero a medida que vamos avanzando, pues nos damos cuenta de que no alcanzan a explicar todo. No hay una manera de entender o de explicar los fenómenos sociales que nos permitan decir, esto es verdad de aquí y para siempre, ¿no? Y la filosofía de la economía, pues yo creo que contribuye a verlo de esa manera, a ver la parte dinámica, a ver la parte de cómo va cambiando, ¿no? Y de que no hay una manera de pensar que pueda ser verdadera de aquí al fin de los tiempos, ¿no? Gracias por tu participación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas. Reiteramos las felicitaciones, obviamente, para el doctor Luis Enrique, para el doctor Josafat por la publicación de este interesante libro. Ojalá que estos eventos de difusión, bueno, pues logren precisamente su cometido y que más personas estén acercándose a este material. Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo porque seguramente cada uno de los capítulos nos da para hablar días y días, pero bueno, tenemos que finalizar esta sesión. De hecho, bueno, todo el mundo se da cuenta, ya fue necesario que alguien saliera, pero bueno, estoy esperando solo que regrese Josafat para poder dar por concluido este evento. Reiteramos que el libro está disponible, como ellos ya lo comentaron, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Está bien, ¿verdad? Ok. Y en la página allí lo pueden encontrar. Y bueno, pues agradecemos su presencia y sus preguntas. Muchas gracias.